8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias. Y atentos a la tertulia ibérica que tenemos hoy, hombre. Porque tenemos a don Cristian Toro. ¿Qué tal está usted, don Cristian? Hola, buenos días. Muy bien, la verdad es muy bien. Muchas gracias por invitarme y bueno, expectante a ver qué temas tratamos ahora aquí en la tertulia. Cristian Toro, Borja Montoro. Borja Montoro. Está patrocinado por Osborne. Y en el Toro, con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Pues aparentemente bien. Aparentemente bien. Vamos, entre solo tanto aparentemente. toros, vamos a ver si corremos delante como en Pamplona. Bueno, es verdad que encima es pamplonica, Sí, o sea que sí, para hablar sí, de sí. toros. Bueno, don Borja Montoro, ya lo dijimos la semana pasada, está nominado a uno de los Oscars de la animación, los premios Annie, ¿no? Y me voy para allá pasado mañana. Pasado- A ver, el sábado es cuando se abre el sobre, a ver si hay suerte. Bueno, fíjense qué gente viene a esta Deportistas de tertulia. élite. Hoy tenemos estamos varios deportistas de élite. Don Cristian Toro, sentados. deportista de élite, don Borja Montoro, animador de élite Sí. y tal. Y bueno, don Julio Y Ariza, élite. que es élite. Élite, Él a mismo. secas. Don Julio, ¿Qué pasa, pues? a ver, ¿de qué, ¿Qué pasa, quiere, pues? ¿de qué quiere usted que Del hablemos? 4-1 del Madrid. Del 4-1 del Madrid. No, porque entonces tendríamos Estuvo que hablar bonito el del partido, hombre. 0-3 del Atleti de Madrid y no me da la gana. Ya está, ala. Vale, pues nada. Bueno, vamos con... Que me gustan si muchos les- temas de los que ha tocado usted hasta ahora. Por ejemplo, Están muy interesantes. OK Diario, el cómo Lo de la Nuesa. asesora de Obama está muy bien. Ah, pues Bueno, y vamos con la- no solamente la asesora de Obama, el de JP Morgan también está a punto de salir, Thiel. Es decir, hay un montón de gente vinculados a la élite financiera americana que eran muy amigos de Epstein. Sí, y Epstein algunos tenía de buenos- ellos se rodeaba bien. y algunos de ellos megadonantes del Partido Demócrata, sí. Sí, sí, Tengo claro. un Claro. hilo fijado en mi página de perfil en Twitter con los políticos. Sí. No entro en financieros, gente de la cultura, los políticos que han tenido que dimitir a raíz de la publicación de los papeles de Epstein. En los papeles de Epstein está mencionada muchísima gente, hasta Elvis Presley aparece mencionado en los papeles de Juan Pablo Epstein. II. Juan Pablo También II. varias veces, muy sospechoso. El hecho de que alguien aparezca mencionado, pues no quiere decir nada, porque pueden estar dos de los implicados en la red de Epstein hablando de un tercero. Fíjate, este canalla, Juan Pablo II, canalla, bla, bla, bla. Ana Y Obregón entonces- era su novia. y entonces aparecerá en los papeles Juan Pablo II. Eso no Sí. quiere decir que sea nada con Epstein. En el hilo este de Twitter pongo exclusivamente los políticos que han tenido que dimitir, ser cesados o sobre los que se ha abierto investigación criminal a raíz de la publicación de los papeles. En cualquiera de los tres casos, dimitir, ser cesado, investigación criminal, obviamente eso quiere decir no que aparezcan en los papeles, sino que aparecen con una relación con Epstein cuestionable. Cuestionable por la cercanía de amistad, muy estrecha, o cuestionable porque se dedicaban a traficar con información privilegiada y hacían todos negocios absolutamente delictivos. Epstein tenía información anticipada sobre muchísimas cosas. Por ejemplo, el discurso que va a dar el primer ministro inglés al día siguiente lo tenía el día anterior en su despacho Epstein. Ese tipo de cosas, al final, permiten especular, por ejemplo, en bolsa de una manera clarísima, ¿verdad? Bueno, esta mañana lo preguntaba. ¿Por qué creen ustedes que ningún medio da que ha tenido que dimitir de Goldman Sachs la principal asesora legal del presidente de Estados Unidos durante la presidencia de Obama? Usted lo ha explicado muy bien. Los papeles los tenía el FBI desde hacía 4 años, durante el mandato de Biden. Bueno, de Biden o de la máscara de Biden. Porque De la ahora autopen de Biden. Ahora se ha sabido que Biden, bueno, se ha sabido, durante al menos 2 años estuvimos diciendo que Biden no mandaba en los Estados Unidos y que incluso tenía un doble. Lo pueden encontrar en el año 23 en mi propio Telegram, en una de las encuestas que hicimos en su momento. Preguntábamos, ¿cree usted que Biden tiene un doble con máscara? Y la verdad es que el porcentaje más grande de síes se dio en las respuestas de los que en ese momento estaban seguidores de Telegram. Yo creo que todo eso ha sido una gran fantochada. Es decir, se trataba de perseguir a Trump y pensaban que iban a encontrar a Trump ahí dentro y
Claro, si Biden o sus amigos, los demócratas, hubieran visto, porque tenían ellos los papeles, que Trump era el perjudicado de esos papeles, los hubieran sacado ellos, evidentemente. Evidentemente, y no lo hicieron. Claro. Pues muy interesante. De los 8 políticos que han tenido que dimitir ahora, hasta el momento, 7 eran políticos progres y una pues no era afiliada a ningún partido. No consta que estuviera afiliada a ningún partido, pero eso sí, ocupaba un puesto de carácter político dependiente de la ONU. Yo creo, Luis, que nos tienen que aclarar. A mí todo eso es que me parece es humo. Pero quiero saber si efectivamente eran menores, traficaban con menores, si secuestraban a menores, si utilizaban a menores en algún tipo de ritual satánico o luciferino. Eso sí que quiero saberlo. Y creo que a las personas que hayan participado en semejantes ritos y crímenes hay que perseguirles, pero vamos, hasta donde estén. Hasta donde estén. Sí, digo que muchas veces es triste ver cómo la realidad supera la ficción. En este caso es uno de los mejores ejemplos. Yo me estoy empapando mucho de este tema también y hay días que leo cosas que me perturban bastante. Y también me gustaría indagar sobre todo por la gente que se quiere ahora mismo salir de la ecuación y que está en puestos privilegiados y que tal vez tiene palanca para poder limpiar su nombre, y ahora es el mejor momento para perseguir a este tipo de gente y que no salga impune. Hay un mecanismo que yo creo que funciona, que es al principio surge el rumor y entonces... Porque te has metido con mi pelo, porque tú te lo acabas de cortar, macho. El otro día fui para estar guapo el sábado. Estás ideal, de la muerte. Y sí, fui al barbero un momento. ¿Al de Sevilla? No, de aquí. No, porque no había ave. Digo que hay un mecanismo que surge cuando una noticia es, porque son noticias que nos colocan frente a una representación, una especie de teatro tan espantoso que la tendencia del ser humano es querer cerrar los ojos, es no querer dar credibilidad. Esto no puede ser cierto. El ser humano no puede haber llegado a tal nivel de vileza o de degeneración. Entonces, al principio empieza... como es una noticia, entonces empieza a circular el rumor de que, bueno, eso son exageraciones, son bulos, esto no ha sucedido así, que haya algún caso de pederastia. Luego se derivan las cosas y siempre se utiliza la palabra, se apropia la palabra, entonces aparece un término, pederastia, e inmediatamente la izquierda, que es muy hábil para eso, la ha derivado. Desde hace mucho tiempo pederastia se ha asociado, es una palabra que se asocia mentalmente inmediatamente con Iglesia Católica, inmediatamente, desde hace muchos años, que es una desviación. Cuando de repente va saliendo poco a poco a flote que si sumamos casos, etcétera, ha habido problemas de pederastia en la Iglesia, por supuesto que ha habido casos de pederastia, tampoco se quiere investigar muy claramente cuál es la raíz del problema de la Iglesia y todos sabemos cuál es. Pero cuando se va investigando y se da uno cuenta y dices, no, el principal o la principal causa de abuso de menores en el mundo, etcétera, etcétera, no está ni muchísimo menos relacionada esencialmente con la Iglesia Católica, sino con otros círculos de poder. Entonces, inmediatamente también se va a intentar derivar y dejar latente la sospecha de, bueno, todos sabemos quiénes son, estos son los reales, lo que decimos. Y durante unos años ha sido como mejor no saber quién, pero todos sabemos quién. Y todos sabemos quién es, y ahí vuelan la derecha americana, etcétera, y que si Donald Trump. Y de repente van saliendo los papeles y va saliendo la verdad. Y conforme va saliendo la verdad y se va bajando el nivel del agua y queda el barro y va saliendo ese barro asqueroso, y vemos que los nombres no tienen nada que ver con lo que se nos ha dicho hasta ahora. Entonces ahora el discurso que se va a poner sobre la mesa, que es el que va a ser un discurso de exageración, va a ser un discurso de dos cosas. Primero, seguimos siempre, porque estamos hablando de una cuestión en la que el ser humano le va a costar confrontar. No quiere saberlo, es que no queremos saberlo realmente, porque es muy duro comprender y vernos a nosotros mismos reflejados en personas que en definitiva son personas que hemos elegido entre todos nosotros, porque la mayor parte de las personas que aparecen en esos papeles han sido votados por los mismos ciudadanos, no por nosotros, pero por la sociedad que convive. Entonces es que el vecino del quinto votó por ese señor. No lo sabía, evidentemente, pero ahí está sentado por esa razón. Primero eso, y segundo, lo más probable es que ahora aparezca un nivel de exageración y de decir, bueno, esto se ha inflado, no es tan así, esto es imposible, y
y por comodidad mental y por paz mental, el ciudadano va a tender a creerse esa versión de, bueno, fueron 6 o 7, fueron unos cuantos, pero en realidad no existen estos ritos de los que habla don Julio, porque claro, enseguida cuando uno habla de ritos satánicos, etcétera, dice, bueno, ya están aquí, la ultraderecha de cavernícola de los cirios y no sé qué historia, porque ahora existe una ultraderecha de Ciri que mantiene el cirio, la Mecirios, he leído en algún artículo este fin de semana. Estos son invenciones de tal, esto no ha existido nunca, no hay ritos satánicos donde se sacrifican niños pequeños o menores de edad, etc. Eso es un disparate, eso son cosas de programas de ciencia ficción, y esto no existe. Sí existe, y resulta que sí existe, resulta que esa realidad está en el mundo. Entonces, si todo esto, el que salgan estos papeles a flote, verdaderamente llevase o condujese o sirviese para que todo eso saliese a la luz y verdaderamente conociésemos la verdad que hay detrás de todo eso y saber la entidad del enemigo al que nos estamos enfrentando, entonces estaría muy bien. Si solo va a servir para que al final, después de todo el final del cuento, acabe como yo creo que van a intentar que termine, que es separando a una parte de la sociedad y diciendo todos los que sostienen que eso existe en realidad son unos disparatados, son unos locos y tal, y es mejor no hacerles caso y no les prestes atención porque están hablando de cosas y son unos terraplanistas y ese tipo de calificativos que van a usar para desacreditar a todo el que sostenga eso, entonces el disparo va a salir al revés. Yo creo que por ahora es bueno que salga y una vez que se ha destapado, lo que sucede es que una vez que ya se ha salido la puntilla de ese iceberg de barro del que estamos hablando, lo mejor es que se destapase completamente, que bajase el agua completamente y que dejásemos el gran montón de porquería, iba a decir otra palabra, expuesto, porque es necesario hacer una limpieza clarísima y la humanidad tiene que saber qué se ha estado haciendo y hasta qué punto hemos llegado en una sociedad que claro, es que es la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad que justifica el aborto, una sociedad que hace una serie de cosas que en la que se han traspasado todos los límites morales y hemos llegado a convivir con eso de una manera normal. Bueno, la verdad es que en el marco, Luis, de una cultura global en la que el tema del sexo está absolutamente idiotizado, o sea, se ha perdido completamente el sentido común. O sea, estamos hablando de que hay leyes que te permiten cambiar de sexo simplemente yendo al registro civil. Hay leyes que te permiten ir a un médico a los 13 años o a los 12 y que ese señor decida con una junta en el hospital extirparte los testículos al chico o los pechos a la niña porque han dicho que tiene disforia de género, que ese niño en realidad es una niña y por tanto, incluso con la oposición de los padres, yo lo puedo, como se ha hecho en la Tavistock, y en este momento tienen 1.200 o una class action de 1.200 familias diciéndoles que son unos criminales. Pero todo eso se ha tolerado en la sociedad y se tolera. No, el problema no es que se haya... No se ha tolerado, se ha fomentado, que es distinto. Y se ha tratado de perseguir la discrepancia. Claro. Pero han es mencionado que ustedes... las saunas de Sabiniano llevaban a niños de Marruecos para que fueran utilizados por los que iban allí. O sea, hay algún oyente que me ha mandado algún mensaje diciendo que si Sabiniano era el Epstein español, ¿no? Bueno, la verdad es que existen una versión cañí, ¿no? Pero existen ciertas... Bueno, no sé si Epstein también tenía esa filial, no tengo ni idea, que yo sepa no, pero bueno, hay una cosa que me llama la atención, es que el otro día hablando con un amigo, españoles no ha salido por el momento ninguno, y hablábamos de sexo, y entonces salió en esta conversación con este amigo a relucir el rey, los adolescentes tienen las conversaciones. El rey Juan Carlos, ¿no? Dices, ¿un rey Juan Carlos podría salir en los papeles de Epstein? Pues no podría salir. ¿Por qué? Porque el rey Juan Carlos sería un señor al que le gustaban mucho las señoras. Estoy seguro de que ha tenido 200.000 millones de affairs extramatrimoniales. Pero no se dedicaba a la cuestión pervertida, porque toda esta gente de lo de Epstein, lo terrible es que lo que hay detrás es una absoluta perversión, y lo que había detrás era la utilización de esa perversión para crear un círculo de poder donde ya todo el mundo estaba agarrado por las pelotas y donde todos se dedicaban a hacerse favores financieros y o políticos unos a otros. Vamos. Pues todos esos chiquitos son los propietarios de todos los medios que están todo el día hablando de la Iglesia Católica.
todos esos listos de los cojones, esos ejemplares, personas tan importantes, tan lucidas, tal, son los dueños de los medios de comunicación que están todo el día con la matraca de la Iglesia Católica. Sí, además que se les presupone inocente de Maño. todo y sabios de todo, porque es verdad que muchas veces cuando sentencian algo parece que tienen la verdad absoluta en su mano y luego te das cuenta de que es la gente más perturbada que hay y sobre todo controla todo el tema de informaciones e influencias que le condicionan y que luego ponen sobre la mesa y la gente elige qué información creer, qué información no creer, porque también he visto casos en los que ahora se está intentando meter información que no aparece en esos informes, un poco por confundir y hacer una niebla y no saber separar la miga de la paja en todo el tema este de Epstein. He leído noticias que lo que buscan es confundir Claro. y posicionarte. Claro. Cuando empieza a aflorar la verdad, la mejor manera de combatir la verdad y la información hay un momento en el que es inyectar mentiras. Eso es. Para hacer un totum revolutum que sea imposible. Entonces, decir, si al final todo esto, lo que nos están contando es todo falso. ¿No ves? Ya no puedes distinguir, porque entonces hay un momento en el que se bombardea con más barro, más basura, para taparlo. El barro se tapa con barro. Por eso es importante de la información que circula en redes, pues no hacerse eco de cualquier basura. Claro. Dentro de la información liberada por el FBI hay un montón de información que es simple basura. Por ejemplo, yo llamo al FBI y digo, sé de buena tinta que don Borja Montoro fue a la isla de Epstein. Entonces queda constancia de un documento donde dice, Borja Montoro dice un informante anónimo que fue a la isla de Epstein. Entonces ya salen en los papeles de Epstein, don Borja Montoro. Bueno, pues eso es basura. Simplemente un tío que quería hacerle daño a Borja Montoro llama al FBI y dice que estaba ahí. O un tío que quiere hacer daño a Luis del Pino. Entonces, hay que filtrar muy bien la información. Y por eso en ese hilo que pongo en Twitter con los políticos que han dimitido, solo me hago eco de aquellos que se han visto forzados a dimitir, a ser cesados o se ha abierto investigación criminal, porque lo que hay no es una mera mención de un chiflao, lo que hay son intercambios de correo con Epstein y tal. No, es decir, cosa con chicha. Hay un caos de información. Si aparecen fotografías de Epstein vivo en Londres paseando con 2 escoltas, que es una foto absolutamente trucada, pero es decir, es como no te pongas en serio profesionalmente casi a distinguir lo que puede ser verdad de lo que es mentira, que la mayor parte de las cosas son intoxicaciones, y yo creo que además buscadas, como tú dices muy bien, a propósito, para confundir y para que la gente acabe ya diciendo, bueno, pues esto claro. ya... Mucha información, nada, bueno, no sé lo que es verdad de lo que no es verdad, al final terminas pasando páginas sobre ese tema. Y es verdad que preocupa. O sea, ya a mí me salta la alarma en el momento en el que la justicia americana va directamente a por una persona tan importante. O sea, ¿qué es todo lo que en ese momento dices que es todo lo que tienen que tener en contra de él para ir? Lo detuvieron bajándose del avión. Y ahora, entre las revelaciones de Epstein, pues de los papeles de Epstein, pues están saliendo cosas nuevas sobre la rama francesa del caso, y la justicia francesa acaba de reabrir las investigaciones en relación con el papel de uno de los co-conspiradores de Epstein, que es Jean-Luc Brunel, que tenía una agencia de modelos en Francia y que, igual que Epstein se suicidó ahorcándose en su celda, pues Jean-Luc Brunel se suicidó en 2022 ahorcándose en su celda. Es una especie de epidemia, ¿no? Una costumbre, sí. Y si uno se va a la biografía de Jean-Luc Brunel, resulta que ya en 1988, es decir, estamos hablando de 17 años antes de que estallara el primer escándalo sexual contra Epstein, Jean-Luc Brunel ya había sido acusado por un programa de investigación de la CBS americana de tener una agencia de modelos donde se dedicaba a drogar y violar a las modelos. Entonces, claro, tú ves eso y dices, un momento, o sea, en 1988 saltan las primeras denuncias de esto y nadie hace nada y el tío sigue operando, y hasta 2000, bien entrada la primera década del siglo XXI, no hacen algo, y solo lo hacen a raíz de que se destapan las conexiones con ese Epstein que había sido acusado en Estados Unidos, y dices,
¿Qué basura tiene que haber en Francia, en la justicia y en la política francesa, para que salte un escándalo de que un tío está drogando y violando a modelos y nadie haga nada? Y siga el tío por ahí trabajando en sus agencias de modelos. Según algunas informaciones, este hombre le proporcionó 1000 mujeres a Epstein. 1000. O sea... Es un proveedor, eso es un proveedor y lo demás son tonterías. Claro, ¿y quiénes eran los consumidores? ¿Cuántos políticos franceses pueden haber pasado por la ventanilla para elegir modelo, ¿no? O sea, es que es todo muy asqueroso. Sí. Y uno va y a nada que se ponga a aplicar la lógica dice, uno de estos predadores sexuales llega a algún puesto decisivo dentro de la política, el mundo financiero, los medios de comunicación. Pues a partir de ese momento apaga y vámonos, porque se va a encargar de que todos los que vayan ascendiendo en lo que de él dependa sean miembros de su círculo, con lo cual acaban los puestos de poder tomados por una mafia de predadores sexuales. Sí, sí, y si tomas el número de 1000 mujeres, evidentemente, como dices, los consumidores no han podido ser 1 o 2, porque estamos hablando de 1000 mujeres, o sea que son números que te dejan perplejo de toda la trama que puede haber ahí y esperemos que se descubra y que salga toda la luz. Bueno, lo dicho, están en marcha ya nuevas investigaciones en Francia, están destapándose más datos en Estados Unidos, porque al principio la gente entró a buscar los nombres más conocidos. Ahora están ya analizando el cuerpo de la información, todos los miles y miles y miles de mensajes intercambiados por Epstein con muchísima gente. Y está empezando a salir pues mucha gente del mundillo financiero, poco conocida, pero que evidentemente tenía su importancia. Y yo me pregunto, en las operaciones delincuenciales de carácter financiero donde participaran Epstein y todos estos colaboradores de medio pelo, ¿podría darse el caso de que alguien pidiera revertir decisiones que se hubieran visto adoptadas por todas esas actividades de estos grupos que funcionan bajo el radar? Y una última pregunta antes de dar paso a la publicidad. ¿Hasta qué punto una democracia controlada por una élite pervertida es una verdadera democracia? ¿No? Ponga publicidad mejor. Así no ponemos publicidad. ¡Hala! Bueno, hay 2 temas de los que me gustaría hablar. Uno es la huelga de médicos, que comienza hoy, ¿no, don Borja? Efectivamente, hoy comienza una huelga de médicos. Los médicos... yo no soy médico en esto, pero sí tengo buenos amigos médicos. Además son buenos oyentes de este programa, leales, y nos han comentado en alguna ocasión que si podíamos prestarles atención, y es cierto, porque tienen un problema, es que están infrarrepresentados, porque todas las reivindicaciones y el movimiento que se hace alrededor del sistema sanitario suele estar en manos de sindicatos que representan más bien a los sanitarios, más que a los médicos en sí. Entonces hay una diferencia de representación y no ven sus derechos salvaguardados de la misma manera o con la misma intensidad por parte de los representantes que se supone que están al cargo de sus negociaciones, y hay una queja al respecto. Y hoy comienza una huelga de médicos que va a afectar a todo el servicio, a todos los ciudadanos, y habrá menos atenciones, y yo creo que nos veremos afectados todos, pero también es cierto que es necesario comprender las causas que los llevan a este paro, y desde aquí yo quiero personalmente mandarles mi apoyo por sus reivindicaciones, porque creo que son muy justas. ¿Y cuáles son sus reivindicaciones? Pues básicamente se centran en 2 Vamos cosas. a ver. Primera reivindicación, de carácter salarial. En estos momentos muchísimos médicos que reciben en España una formación relativamente buena se van a otros países de Europa cobrando mucho más de lo que cobrarían aquí, y allí pues oiga, tienen un prestigio. De hecho, pues tú te vas a Londres y te encuentras un montón de médicos y enfermeras españoles, y todos tienen un cartel impresionante porque son profesionales extraordinarios, porque tienen una formación enormemente buena y una actitud pues que es muy española, de empatía para con el paciente, para con el que lo está pasando mal. Es decir, son muy valorados allí. Y sin embargo aquí
pues faltan médicos y entonces los tenemos que traer de lugares inverosímiles, algunos de los cuales yo nunca había oído hablar de ellos. Y entonces llegan aquí, por supuesto, con una formación. Algunos de ellos vienen de lugares donde la formación es buena, pero otros vienen con una formación, yo diría que menor que la de los médicos españoles, pues porque aquí se paga menos. Entonces, primero, reivindicaciones salariales, que además pues tienen muchos aspectos. Las guardias interminables que les ponen y que no les pagan o que les pagan una porquería, etcétera, etcétera. Y luego, lo otro, lo del prestigio. Es decir, en estos momentos, ¿cómo se deciden las cosas en sanidad? Bueno, pues ahí resulta que tiene la misma opinión casi el señor que representa al sindicato de los que barren la entrada del hospital, que es un trabajo dignísimo, pero hombre, yo creo que no se puede poner al mismo nivel del de los médicos, pues tiene la representación sindical de los trabajadores administrativos, ayudantes sanitarios, etcétera, 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 por casi más peso que los propios médicos. Hombre, eso no tiene ningún sentido. Los médicos se los trata pues como si fueran un colectivo más de la atención sanitaria. No. Son el colectivo principal y después de ellos el colectivo de enfermería y luego el resto de trabajadores sanitarios, pues lo dicho, son profesiones dignísimas e imprescindibles, pero en fin, mucho más sustituibles unas personas por otras que no los médicos, que hay detrás unos años interminables de formación, ¿no? Son unos profesionales que en España yo creo que no hay nadie que no los considere con aprecio. Quiero decir que todo el mundo tiene, salvo casos muy excepcionales, pero son una de esas profesiones que todo el mundo por el que todo el mundo tiene simpatía, porque están ahí, trabajan mucho, se preparan muy bien y además nos consta que la formación que reciben en España para llegar a ser médico es costosa, es larga y es muy buena. Los médicos españoles son realmente muy buenos, pero no están bien pagados. Y entonces cuando alzan la voz, y no, vamos a ver, todos hemos visto las series americanas, enseguida cuando sale un niño pijo es porque es hijo de médicos, porque los médicos de Estados Unidos ganan mucho dinero. Y en otros países también ganan bastante dinero sin necesidad de llegar a los límites de lo que pasa en Estados Unidos, pero es una profesión en la que uno se puede ganar la vida francamente muy bien. En España, pues es una clase media, y si uno tiene la suerte de tener luego una consulta privada o algo así, que luego está fatalmente visto. En cuanto aparece la palabra privado relacionada con la sanidad, enseguida saltan las voces y esto no puede ser, porque esto es poner nuestra salud en el mercado. Pero además saltan las voces por los mismos que luego se van a la sanidad privada. Por supuesto, que tenemos fotos. Yo ahora estoy abriendo una clínica de medicina deportiva y medicina con mis socios son, mi mujer que es sanitaria y 2 médicos más. Y nos encontramos con que la gente dice, pero hay que prestar atención a la frase. Dice, pero por ejemplo, tenemos pediatría y dice, pero ¿por qué voy a pagar por llevar a mi hijo a un pediatra? Y yo, bueno, vamos a ver. O sea, esta persona lleva 10 años formándose y te va a ayudar en algo esencial para la vida. Claro. Entonces, eso cuesta. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que la sanidad... Es que es... Como entremos en el tema de la sanidad... Es el discurso que se viene repitiendo, es la sanidad es un derecho, nuestra salud es un derecho. Bien, eso está muy bien. Eso significa que vivimos en un estado asistencial y que todos tenemos derecho a tener un acceso a unos cuidados. Todo eso está muy bien, pero eso hay que pagarlo. Claro. Eso hay que pagarlo y hay que pagar a los profesionales. Pero es que aquí se ha llegado a la conclusión de que usted como es médico, usted tiene que hacer su trabajo a lo que yo le diga y silencio y callado, porque en el momento que usted reivindique algo más, que usted es un egoísta y no está dispuesto a fundirse por la sociedad, porque la sociedad es a la sociedad a la que usted se debe, porque la salud es un derecho, entonces su trabajo está en manos de una sociedad y se lo tiene usted que ofrecer poco menos que gratuito. Y en la pandemia nos dimos cuenta de lo expuesto que están. O sea, mi mujer que está, por ejemplo, en la urgencia, ellos están en primera línea de tiro ante cualquier cosa que entre por la puerta y sobre todo soportan unos niveles de presión muy altos, porque tú cuando estás enfermo, cuando tienes algún problema, ¿quieres que te lo solucione? Ya. Claro. Y eso requiere una formación, requiere una paciencia, requiere ciertas virtudes que se tienen que pagar y reconocer. Bueno, pero la gente tendrá que empezar a ponerse a pensar un poquito. O sea, que es que hablan de sanidad pública y sanidad privada. ¿Qué coño? Es la sanidad social, que hay una iniciativa entre la gente que dice vamos a montar un hospital, ¿eso se llama sanidad privada? Eso es sanidad social. ¿O es que la sanidad pública no viene del dinero privado? Claro. O sea, es que la confusión es completa, porque estamos siempre con la misma chorrada. Es que, vamos a ver, un señor para ser médico tiene que pasarse 11 años.
11 años. Y llega un tío que entra de la noche a la mañana de celador en el hospital y resulta que somos sector sanitario, ¿verdad, machote? Somos sector sanitario, tú y yo. Yo, que tengo 21 años, 22, he entrado como celador ayer, ya soy sector sanitario, como tú, que llevas 11 años para ser médico. Esa persona tiene todo el derecho del mundo a tener también sus reivindicaciones laborales. Lo que no tiene sentido es meterlos a todos en un mismo paquete y dejarse es lo que estoy diciendo, porque es claro, pues es una cuestión de números. Hay muchos más celadores que cirujanos. Evidentemente. ¿Y usted me está diciendo que vamos a reivindicar lo mismo? Pues no, señor. Y usted me está diciendo que al médico no hay que tener un... O sea, es que hubo un momento en que aquí el tema de la igualdad rebasó todos los límites posibles. Sí. Al médico se le trata como una basura. Tú, atiéndeme, vente, venga, vamos, oye, que no me tal. Sí, oiga, un momentico. Usted trata con respeto a un señor que se ha tirado 11 años para llegar a ser médico. Pero no los tratan con respeto porque les hemos metido en la cabeza lo que está diciendo el señor Toro. Evidente, como son servidores, son esclavos a nuestro servicio. Porque por favor, hombre. Encima de cualquier cosa que es el derecho. Y luego porque ellos mismos, y porque una gran parte de muchos médicos están con el jugueteo ese de sanidad pública. La sanidad, estamos todos de acuerdo, o casi todos, espero, en que tiene que ser universal. Bueno, claro. De calidad, gratuita. ¿Os parece bien? Me parece bien. Bien, vale. El servicio lo puedan proveer. Vale, bien. Gratuita. ¿Qué cosas tienen que ser gratuitas como servicio sanitario? ¿El aborto tiene que ser gratuito? Ya, claro. Determinados tratamientos a gente que se lo busca y que quiere estar enfermo porque tal, ¿eso también tiene que ser gratuito? Un momento. Gratuita, de calidad y universal. Vale. Pública. Pero es que sale con la pancarta con el cual. Pública. ¿Por qué pública? Si es gratuita, es universal y es de calidad, ¿por qué tiene que ser pública? ¿O usted cree que lo público no es más que la suma de lo privado, entregada a unos señores que se hacen con el control de todo eso, que no les pertenece? Hay muchísimos medios de organizar el asunto, o sea, partiendo de la idea de que todo el mundo tiene que tener sanidad universal, de calidad y gratuita, entendiendo ese gratuita como pagada por los impuestos de todos, porque gratuita no es. Es decir, pero vamos, que tú vayas al médico y no te soplen por una radiografía 2.000 euros, que tengas, como por ejemplo en Estados Unidos te puede pasar. No, la radiografía cuesta eso. Al final. Quiero decir que el dinero de la radiografía no varía demasiado. Quiero decir que es costosa hacer una radiografía, etcétera. Eso lo sabemos todos, pero estamos todos dispuestos a decir, pues si es necesario hacer una radiografía, se hace. Entonces, una vez asumidos esos tres planteamientos que usted decía, universal, gratuita y de calidad, entonces eso no quiere decir que lo tengas que hacer, que prestar en hospitales públicos. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Suecia? Que digo yo que no será sospechosa de fachosferismo el sistema. Pues hay sanidad universal, gratuita, de calidad, gestionada por el Estado, pero muchísimos servicios los prestan clínicas privadas. Por ejemplo, resulta que te tienen que operar. Bueno, pues entonces no necesariamente te van a operar en un hospital del Estado, te pueden operar en un hospital privado que luego pasa, según unos baremos, la factura al Estado y ya está, y funciona estupendamente en Suecia. No, pero eso aquí se considera una aberración, Borja. Yo he vivido en París 7 años. Y nosotros cuando íbamos al pediatra, y entonces el pediatra te extiende un talón, que es el talón de la parte pública que te toca a ti. Tú eliges el pediatra que tú quieras, pero tú puedes ir a la asistencia sanitaria pública y el pediatra te atiende. De todas maneras, la asistencia, el talón que te cubre el pediatra y que te firma, que luego tú lo mandas a la Seguridad Social una vez al mes, coges todos esos papelillos una vez y los mandas a la Seguridad Social, y la Seguridad Social te reembolsa el 70% de lo que te has gastado. El 70%, aunque sea pública. O sea, que hay una parte que tú pagas. Y si no, pues tú vas a otro pediatra que te cuesta 2 veces más que la asistencia pública, porque tú lo has elegido. A ti te siguen devolviendo el 70% de la asistencia pública que está tasada. Borja, tiene de Entonces llega un momento que tú eres libre de elegir, yo quiero ir a esa asistencia o a otra. Y luego lo que sí es cierto es que el 100% no está cubierto, salvo que seas una persona de extrema necesidad. Pero si tú tienes un ingreso normal y corriente, tú tienes que pagar una parte de tu asistencia médica, porque si no, te encuentras con... Demanda infinita. Eso es lo que quería decir yo. O sea, a mí esa parte me parece bien porque te encuentras con que de repente la gente va a la urgencia, oye, es que necesito que me hagas una analítica porque no me encuentro bien, que claro, cosas que cuestan dinero. Claro. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que se podría evitar un gran volumen de personas que vayan a las urgencias porque sí. Con un pequeño copago. Eso es. Sí, lo que pasa es que eso se ha planteado muchas veces, el tema del copago, pero es un lío. Te quema la calle. Claro.
al día siguiente. Porque te No, pero realmente en Y el luego la gestión tema de su farmacéutico ya funciona el copago. Hay un pequeño copago para claro. salvo en el caso de enfermedades crónicas, que me parece bien que ahí Ya, se claro. excluya. Es que son casos y casos y las cosas se tienen que hacer con razonamiento. Lo que no Ahora, puede ser es que estés abasteciendo por ejemplo, 100% a todo el que de repente una habría- mañana habría- una persona que no tiene otra cosa que hacer y dice voy a sentar allí en la sala de espera. Y que no sabe lo que cuesta. Sí. Habría otra manera de organizar una sanidad universal, de calidad, Gratuita. tal, exclusivamente en manos del sector privado. Por ejemplo, como se hace en Suiza. En Suiza simplemente lo que hay es una obligación que tiene todo trabajador y toda persona de contratar con una aseguradora privada. Y son las aseguradoras privadas las que lo hacen. No hay hospitales del Estado. Sí, es señor. todo privado. Problema, que eso puede funcionar muy bien y la sanidad suiza es tan buena como la española al doble de coste. Suiza gasta el 16% del PIB en tema sanitario, nosotros gastamos el 8% del PIB. Es decir, el sistema que tenemos ahora es mejorable haciéndolo como el sueco, donde ahí colabora la iniciativa privada y la pública extraordinariamente, pero el control lo tiene la medicina pública. Nuestro sistema funciona estupendamente a un coste bastante razonable, pues eso, el 8% del PIB, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, en Suiza es el 16% y en Estados Unidos, que es una mezcla de sanidad pública y privada, con una sanidad pública asquerosa, de calidad deficiente y una sanidad privada carísima, pues en Estados Unidos gastan también el 16% del PIB, el doble que aquí, y allí la sanidad es una porquería pinchada en un palo, salvo para las élites que tienen hospitales que son la leche. Por ejemplo, las élites progres españolas que van allí a los Bardem, que cuando los viene Bardem un y niño todo esto, pues sí. cierran una planta de Bueno, ahora Monte Sinaí. por lo menos Trump les ha bajado el precio de los medicamentos y ha puesto el tope al precio de los medicamentos para que tengan la cláusula del precio más barato. Es decir, que no aceptan que en Estados Unidos se venda un medicamento más caro que el precio del lugar más barato del mundo. Eso es que- intervenir el mercado. Eso es intervenir en el Poner el mercado. pito en el cielo. Sí, señor. Sí, señor. Es que en Estados Unidos se daba la circunstancia de que medicinas que una farmacéutica americana vendía en Europa a X, en Estados Unidos las vendía a 4X. Y dices, ¿cómo es eso posible? Pues porque entran en la regulación europea y entonces dicen, ¿cómo compensamos pérdidas? Saqueando al contribuyente americano. Y ha llegado Trump y ha dicho, ¿qué pasa, tíos? Se Hasta aquí acabó. hemos llegado. Hasta aquí Claro. hemos llegado. Sí, pero lo has leído también en algún sitio, como lo de No, la... tampoco. Es que es lo de siempre, estamos... Es que con lo- es imposible. Con lo de Trump, comentaba yo al principio en las noticias que es que me hace muchísima gracia esa gente que siendo antiprogre, sin embargo, les puede el ser antitrampistas, ¿no? Y entonces ahora te encuentras algunos que andan por las redes diciendo, muy bien, Marco Rubio en Múnich, en Venezuela, muy bien, Marco Rubio. Y dices, pero tíos, vamos a ver, ¿no podéis ser al menos un poquito agradecidos y reconocer que ha tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que todos esos problemas que no habéis sabido, querido o podido resolver se empiecen a resolver? Pues no, tienen que decir, muy bien, Marco Rubio. Y como mañana a Marco Rubio se le ocurra decir, Trump es el mejor, le quiero, le amo, entonces... ya lo ha dicho. Pues entonces van a quitar Es que también las... además yo los elogios, Entonces te los traen el elogios discurso. a Marco Rubio por el discurso de ayer, que me he leído un par de veces, Es que es el mismo discurso que hizo J.D. Vance. hace el un año. mismo discurso y además Exactamente. lleno de lugares comunes, de cosas completamente normales, conocidas, tal. El problema es que la sinrazón en Europa ha llegado a tal punto. La falta de sentido común, la falta de racionalidad, el ir contra la naturaleza del hombre y de las cosas, ha llegado a tal punto que cualquier tío que dice una cosa normal resulta un genio. Sí. O sea, es que el discurso de Marco Rubio no dice nada. ¿De qué dice? Que tenemos unos orígenes cristianos igual Europa que América, que Europa está siendo invadida por unos señores que no comparten nuestra cultura y que nos van materialmente a sacar a escobazos. Creo que lo ha llegado a decir hasta Hillary Clinton. también este Chico, fin de semana. sí, es verdad. Sí, a mí me ha sorprendido lo mismo. Y es, quiero decir que hace un año, es Marco verdad que Rubio. puedes escuchar, dices, si tú escuchas lo que pudo decir Irene Montero del discurso de J.D. Vance, lógicamente dirás, pues tiene toda la coherencia del mundo porque criticó a J.D. Vance y critica a Marco Rubio. Vale, bien. Claro. Puedes estar o no de acuerdo con Irene Montero, pero por lo menos tiene esa coherencia. Lo que no tiene no tiene ni pies ni cabeza es esas personas que hace exactamente un año se levantaron a dar voces contra Vance, contra el vicepresidente, diciendo qué disparate, ha venido a insultarnos a los europeos, es indignante y tal. Luego encima, 2 semanas después, vino Zelensky a la Casa Blanca y empezó a
se presenta allí con unos modos que yo sé que hay una lectura que es distinta, pero yo sigo viendo aquello y cuanto más lo veo me doy cuenta, lo trataron con mucha, especialmente Donald Trump lo trató con mucha mano izquierda hasta que hubo un momento en que dijo ya está bien. Porque es cuando Zelensky le dijo, vamos a ver, JD, ¿qué me ¿Se estás refiere diciendo? usted a ese Zelensky cuyo ministro de Justicia, cuyo Sí, pero él no exministro de sabía Justicia y Energía acaba de ser detenido intentando escapar del país para huir de la investigación por corrupción? Ha hecho usted muy bien en hacer esos paralelismos esta mañana para que se contemple con una cierta perspectiva en quiénes eran las personas que ya han dimitido o que han sido detenidas por corrupción, porque eran como el Ábalos o de Bolaños, Zelensky, claro, y el Bolaños de Zelensky. Exactamente. Entonces, si nosotros en España estamos contemplando el entorno del presidente del gobierno y diciendo esto es imposible que Pedro Sánchez no supiese nada de esto, no podemos mirar a Zelensky, que es una especie... Zelensky desde hace un año se nos presenta como una especie de Greta Thunberg, que es uno de esos personajes a los que de repente hay que idolatrar, porque sí. Entonces se dice que tú estés en contra de Putin no significa que tengas que idolatrar a Zelensky, que cuidado con Zelensky, que Zelensky no es, puede que no sea tan limpio como parece. Pues y desde luego lo que sí es seguro es que es la única persona, el único varón de su edad en Ucrania que no ha tenido nunca ningún problema para ser llamado al frente ni cosas de este tipo. Entonces, yo lo he dicho esta mañana, pero de la misma manera que creo que es imposible que Sánchez no estuviera al tanto de la corrupción de su número 2, Ábalos, es imposible que Zelensky no estuviera al tanto de la corrupción de su número 2. Es imposible. Es que alguien se está haciendo de oro con esa guerra. Y alguien está interesado en que la guerra primero se pusiese en marcha y después no se parase nunca. Y ahí sigue. Entonces, y Trump no es el responsable ni de que se iniciase ni de que se continuase la guerra. Desde que llegó intentó poner fin a aquello y digo, esto es un disparate y es necesario, cuanto antes es necesario que deje de derramarse sangre, etcétera. Pero vamos, volviendo al discurso de Berlín, sí. Efectivamente, todo esto porque esto sucedió hace un año con la llegada de Trump, y entonces la administración Trump, y Trump era una vergüenza para Occidente, palabras literales de Cayetana Álvarez de Toledo, es una vergüenza para Occidente. Y de repente ahora resulta que Marco Rubio, que es su ministro de Asuntos Exteriores, su secretario de Estado, viene y repite lo mismo que dijo su vicepresidente, y en cambio ahora lo que dice Marco Rubio está muy bien. Sí, dice, no vamos a consentir que Europa se suicide, y todos, J. de Vance, qué canalla, me rompe el orden internacional. Al año siguiente, Marco Rubio, no vamos a consentir que Europa se suicide, y todo, estupendo, Marco. Menos mal que está Marco Rubio. Es bastante incoherente con la ley que están aprobando en Francia. El adulto que hacen en la que si tú intentas evitar que alguien se suicide, te meten $30.000 de multa. Euros. Sí, eso está previsto. Euros, sí. Entonces, ¿cómo vamos a evitar? Si Estados Unidos intenta que Europa se suicide, hay que multiplicar 30.000 euros por eso. Hay que multarle con 30.000 euros por cada europeo a los Estados Unidos. Es que antes existía un delito, bueno, no sé si sigue como bien tipo visto. penal. Claro, la inducción al suicidio era un tipo penal. Claro, cuando yo estudié el Código Penal en su día. Bueno, pues ahora lo que va a ser al revés. El que intente evitar que alguien se suicide. El intento de suicidio. El intento de suicidio. Sí. Sí, pero es que el mundo está al revés. Hemos dado la vuelta. Sí, y sobre todo es lo que digo, cuando escuchas algo con un poco de cordura, es como que ves la luz en la oscuridad y te agarras a ella. Pero claro, llama la atención como hay gente que es completamente dependiente de un discurso y del momento, ¿no? O sea, según lo que escuchas hoy puede cambiar de aquí a 2 meses. No tienes una idea clara. Yo, por ejemplo, sigo pensando lo mismo ahora que hace 4 años y espero y creo que seguiré pensando lo mismo dentro de otros 4 años. Pero yo doy con gente que pensaba hace 2 meses una cosa, ahora piensa otra, y sobre todo lo defiende con un fanatismo que digo yo. Son gente flexible. Sí. Es normal. A mí me encantó, Luis, no sé a vosotros, la referencia que hizo Marco Rubio de sus antepasados, ¿no? Cuando dijo que si Juan Carlos y Reina en Sevilla hubieran pensado que un descendiente suyo iba a estar aquí en Europa y tal. ¿Lo viste eso? Tenía antepasados italianos y antepasados españoles y mencionó los nombres de esos antepasados. Y estuvo muy bien, la verdad es que es... ¿Ha visto usted la reacción de la Alejandra Ocasio-Cortez, que es la Irene Montero americana? Le dio algo, claro. Dice, lo que más me ha gustado de Marco Rubio es cuando dice que la cultura de los cowboys americanos viene de España. Dice, algo tendrán que decir los mexicanos y los esclavos negros al respecto. Y dices, esta tía no ha leído un puñetero libro en su vida, o sea, ni Mortadelo y Filemón. Y tampoco hay que leer mucho, porque tienen 200 y pocos años de historia, o sea que tampoco es que tienes que estudiar. Tenía
tenía un profesor en la universidad que decía: si Roosevelt era Franklin Delano, tú eres tonto del culo. Esa es Alejandra Ocasio-Cortez, sí. Que yo pensaba que era la Irene Montero americana y ahora ya lo dudo. ¿Es la Irene Montero americana o la Yolanda Díaz americana? O la Guardiola americana. No sea usted malvado. No sea usted ¿Yo? malvado Yo, por Dios. Hay que tratar de limar asperezas, a ver si... Sí, están en eso, ¿no? Eso he visto, Sí. también. No hemos hablado de campañas y de cómo Hablemos se presentan las campañas. encuestas y esas cosas. Vamos a hablar de encuestas, porque hoy saca Sociométrica, que es una de las encuestadoras que yo considero más fiables, junto con 40dB y GESOP, pues hoy saca una encuesta donde ya le da a Vox, y mira que es Sociométrica prudente en esto de no inflar a Vox, ya le da a Vox que duplica escaños, 66, ya está en el 18 y pico %, y bueno, la derecha en su conjunto, si es que no me demandan en el PP por llamarles derecha, estaría en los 206 escaños, lo cual quiere decir que el PP repetiría resultados de 2023. Sacó 137 escaños, ahora tendría 140, o sea, más o menos lo mismo. Pero Vox pasa de 33 a 66. Y el PSOE lleva a la izquierda, Pedro Sánchez, al peor resultado de su historia democrática. Nunca habían sacado tan pocos escaños entre la suma de los partidos de izquierda como los que va a sacar ahora, ¿no? Está bien. La evolución es buena. Yo es que creo que es la pregunta de hoy, además. Bueno, no, la pregunta de hoy es más emitir el voto, pero yo creo que los resultados se van a ir repitiendo autonomía por autonomía y se van a terminar traduciendo en un resultado en las generales al final, y el resultado va a ser una debacle completa y absoluta de la representación de la izquierda, como nunca antes. El Partido Socialista, el peor resultado creo que lo tiene, el récord lo tiene Almunia, creo recordar. Joaquín Almunia, creo que es el que sacó 90 escaños, no recuerdo bien. Pero por debajo de eso, Rubalcaba tampoco menos. hizo ningún resultado muy brillante, pero Sánchez yo creo que va a quedar por debajo de cualquiera de ellos dos. Pero Rufián puede ayudarle, ¿eh? Si Rufián se apunta si Rufián se apunta al carro, es probable que el bofetón sea todavía mayor. Puede ser definitivo. Yo todavía me sorprende cómo sigue en la ecuación, o que la gente sigue planteando votar a la izquierda después de todo lo que hemos pasado. O sea, yo conozco mucha gente de la izquierda que va a castigar a la izquierda votando a... muchos conocidos míos que han votado al PSOE van a votar a Vox, un poco castigando a la izquierda. Pero me sorprende que todavía haya gente que se plantee que esta coalición política tenga credibilidad a día de hoy, con todo, lo que ha pasado. O sea, bueno, salvo que la gente que vive del... Claro, eso es lo único que se me ocurre. Es la gente. Luego, la segunda nota que parece aflorar de las encuestas, tal como se van produciendo, y de los resultados, que ya son las mejores encuestas que tenemos, y tenemos varios, y vamos a tener uno más a principios de marzo, es, aparte de la debacle, es que el Partido Popular se estanca o se queda un poco por debajo. Yo creo que no va a repetir los 137 escaños. Yo creo que tampoco, porque sobre todo hemos visto cómo no ha cambiado nada cuando el PP ha estado en gobierno. O sea, lo vemos en comunidades que se intenta diferenciar del PSOE, pero luego, llevado a la práctica, una vez que están en gobierno, no marca una línea diferencial. O sea, no se diferencian de un modelo socialista. Entonces, este fin de semana, ayer, hace 16 horas, lo ha puesto una tuitera que es Paula Árguez, a Esther Muñoz, porque hablaba sobre... Estaba Esther Muñoz muy pomposa, hablando sobre cuando lleguemos al gobierno, no sé qué, vamos a prohibir el velo islámico, que las mujeres, tal. Y claro, Paula le pregunta, dice, ¿por qué no lo han hecho ustedes en los lugares donde ya gobiernan con mayoría absoluta? Y Esther Muñoz le responde y le dice, es que eso es una decisión que se tiene que hacer desde el gobierno central, no puede ser gobiernos autonómicos. Y entonces... Paula Árguez, que claro, ya Esther Muñoz ha dejado la conversación porque ya no ha contestado a eso, pero Paula Árguez le trae un recorte de prensa en el que Albiol le pide a Mariano Rajoy, que creo recordar que gobernaba con mayoría absoluta, le pide y le solicita que prohíba el velo islámico. Quiero decir que esto ya venía de cuando el PP tenía mayoría absoluta. Y el PP... pues no lo hizo en su momento. Entonces, claro, se le pregunta... No me digas, se le pasaría. Se le pasó. Estaba ocupado en la economía. Tan Álvarez de Toledo estaba hablando sobre la necesidad de la...
de la limpieza de las instituciones, no sé qué, y una señora del público le dijo, pero vamos a ver, si ustedes han tenido 2 mayorías absolutas y no han modificado la ley orgánica del Poder Judicial que nos vienen prometiendo desde eternamente que lo iban a hacer, ¿por qué tengo yo que creer que lo van a hacer ahora en esta ocasión? Y dice, créame, con un acento que parecía que escuchabas a Valdano, por supuesto. Entonces, créame yo, porque voy a tener que creer en una persona que ya me ha fallado 2 veces. Eso es. Entonces llega un momento en que esa credibilidad se ha caído por los suelos, y por eso es por lo que efectivamente sigue teniendo un suelo de voto muy aceptable, especialmente también favorecido, porque teniendo lo que tenemos en el gobierno, ya que encima quedarse por detrás del Partido Socialista sería para preguntárselo a un psiquiatra. Pero no termina de sumar. Y mientras tanto vemos a un Vox que cada día está más fuerte, cada día multiplica más, y cuanto más multiplica y cuanto más fuerte está Vox, más traspiés van dando tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. El Partido Popular no hace más que decir que el voto a Vox favorece al Partido Socialista, y digo, coño, que lo siga favoreciendo, porque fíjate cómo va. Sí, claro. Las mismas personas que no hacen más que repetirte de la noche a la mañana, lo importante es echar a Sánchez. Coño, se está demostrando que cuanto más sube Vox, más estamos cerca de echar a Sánchez, y no lo aplauden, sino que se enfadan con eso. Don Almeida lo decía, sí. No sé si viste mi tuit, tuit o como se llame eso, el post o como se llame. De Twitter. Yo dije, es que Almeida salió con unas declaraciones en una entrevista el sábado, creo, diciendo que el PSOE y Vox tenían un objetivo común, que era debilitar al PP. Al PP. Sí. Y yo le dije, hombre, que yo sepa, todos los partidos políticos tienen el mismo objetivo, que es debilitar a sus adversarios. Claro. Almeida es que no, el pobrecito. Sí, pero, yendo por ejemplo a la campaña de Castilla y León, que el PP vuelve otra vez a poner el foco en el campo, en la zona rural. Llevas 4 años donde has doblegado por completo a las directrices que te marca Europa, que pone muchísimas trabas al mundo rural en una comunidad como es Castilla y León. Y ahora que estás en campaña, ¿te acuerdas de todo la gente que vive de este mundo rural? Y yo me pregunto, ¿quién lo va a creer? O sea, ¿por qué ahora y no durante todos estos 4 años? Hay 2 asuntos en los que el Partido Popular necesita explicar a sus... Vamos a ver. Uno, el campo. Entonces, yo voto a favor de la imposición de la Agenda 2030 primero, y luego del Mercosur, que lo han votado. Así como miembros del Partido Popular Europeo han votado en contra, pero los representantes del Partido Popular Español han votado a favor de la entrada en vigor de Mercosur, cuando los socios que han firmado el pacto de Mercosur han dejado bien claro que ahí no hay cláusulas de salvaguarda. Y ahora, una vez que han votado a favor y Mercosur entra en vigor, o no ha entrado en vigor porque otros miembros del Parlamento, entre los cuales se encuentran algunos de sus socios dentro del propio grupo todos del Partido los del PP de Polonia, por de Donald supuesto, Tusk, más los patrios de Vox, etcétera, etcétera. Y todos estos han votado en contra y han decidido llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea, de Europa. Y entonces ahora, cuando eso ya está, ahora vienen con un discurso y dice: hemos votado a favor de que se impongan las salvaguardas. Pero vamos a ver, ¿pero por qué votó usted a favor de la entrada en vigor de una cosa si no estaba seguro de cómo iba a entrar en vigor? Entonces, eso no te lo explican. Otra cosa, la inmigración. Y entonces se dicen que se vaya a regular a 500.000 inmigrantes, no sé qué, es un disparate. Pero coño, usted cuando se trajo al Congreso se dijo, vamos a traer al debate en el Congreso una propuesta sobre la regularización de 500... Y el Partido Popular votó a favor, le parecía que aquello era una cosa de la que se podía discutir. Pero coño, si es un disparate, es un disparate. Claro. Desde el primer momento. ¿Para qué abre usted las puertas a... Y aparte de que en el momento en que en los lugares donde operan las mafias de tráfico de seres humanos, en el norte de África, en el momento en que ven la votación de la admisión a trámite de semejante disparate, se levantan inmediatamente las alarmas y dicen, esto va camino de... Eso es un efecto llamada, claro. No ahora, cuando va a entrar en vigor el decreto, sino desde que se dijo que era discutible. Propone, claro. Entonces, hacemos una pausa publicitaria y les cuento lo que me contaba alguien que ha estado de apoderado de Vox en estas elecciones autonómicas de Aragón y que me parece enormemente significativo. Pausa y a ello. Bueno, les comentaba que les iba a decir lo que me había contado una persona que estuvo de apoderado de Vox en estas elecciones de Aragón. Una persona de aquí de Madrid que se fue de apoderado de Vox a Zaragoza. Y me dice que en Zaragoza le tocó pues en un barrio tradicionalmente de izquierda, uno de los bastiones socialistas, Torrero. O sea, tan de izquierda que coloquialmente se conoce a ese barrio en Zaragoza como La República
o bien la República Independiente de Torrero, por todo el tema de la historia de movimientos sociales allí, es decir, lo que podría ser, pues yo qué sé, el Pozo del tío Raimundo o Vallecas aquí en Madrid. Bueno, pues dice que llegaron allí y que los apoderados de los partidos de izquierda, todos, ¿qué hacéis a vosotros aquí? ¿Qué pintáis? Aquí no pintáis nada. Pero bueno, no hubo ningún incidente reseñable, simplemente las típicas miradas de aquí ya han llegado las fachas, ¿no? Bueno, pues en Torrero, en estas elecciones, el Partido Socialista ya ha dejado de ser, por primera vez, primera fuerza. En las últimas autonómicas, en 2023, el Partido Socialista ganó en Torrero. Esta vez ha perdido. Y ha perdido cayendo 7 puntos frente al 32% que tenía antes. Ahora está en el 25%. ¿Y el PP cuánto se ha llevado de eso? Pues nada, el PP ha sacado más o menos lo que tenía, 0,4 puntos más que lo que tuvo en 2023. ¿Quién ha subido espectacularmente? Vox, que ha subido 5 puntos, tenía el 11%, ahora está en el 16%, es decir, de los 7 puntos que pierde el PSOE, 5 van a Vox y 2 se van a otras formaciones, por ejemplo, a la Chunta Aragonesista. Lo que está viendo, bueno, y en el colegio donde estaba este apoderado, resulta que todas las listas de izquierda sumaban 100 votos, Vox 400, ¿no? Con lo cual miraba a los que les recibían con miradas así un poco hostiles al principio y decía, pasa, machote. Pero bueno, que esto que está pasando, es decir, el que el voto ya no está yéndose de PSOE a PP y de PP a Vox. No, ya está viendo trasvase directo y bastante medida desde PSOE y Podemos, todo el entorno podemita, hacia Vox, con lo cual, pues vamos, hasta NC Report en La Razón, que no son precisamente un periódico y una encuestadora hostiles al PP, sacan hoy una encuesta donde también sitúan a Vox en el 18% y los 65 escaños, y donde dice Vox se nutre de la caída de Sánchez y amenaza con duplicar escaños. Amenaza con duplicar escaños, vamos, que los duplica, ¿no? Amenaza. Yo lo comentaba el otro día con unos compañeros y es una realidad. Al final, el voto joven en Vox es evidente. O sea, la gente joven viene muy fuerte y viene apoyando las ideas de Vox. Y claro, con respecto a 2023, tenemos 4 generaciones más que van a poder tener voz y voto en estas nuevas elecciones. Y eso cambia bastante las reglas del juego porque son generaciones que vienen con ideas mucho más afines a lo que es Vox que al Partido Socialista o al PP. Entonces yo creo que esto también se va a notar en las urnas de forma evidente, estas nuevas generaciones. Bueno, pues... Hay una cosa que también funciona, perdón. Sí. Dígame. A partir de un determinado tipo de porcentaje y cuando uno vive en determinado... Uno puede ser o tener una querencia hacia votar a Vox, pero el bombardeo, los medios no están respondiendo todavía, ni muchísimo menos, a esa realidad social, que es que la gente está votando a Vox. Hay un poco más de discurso en determinados... Hay medios que siguen siendo muy contrarios a Vox y que siguen vendiendo la idea de que tal, pero ahora ya el discurso empieza a verse en la necesidad de que tienen que pactar. Hace un año es que había que había que absorberlo, había que bueno, te encuentras dos vertientes. Por un lado hay medios que ya empiezan a asumir que el siguiente gobierno va a estar Vox sí o sí, y hay otros que tratan de lanzar la idea de PSOE y PP deberían unirse para cortar el paso. Esto empieza yo creo que eso le juega en contra. Pero lo que yo quiero decir es, en el reflejo de la gente, en un primer momento, cuando uno tiene querencia por votar a un partido que representa a un 12, a un 15% de la población y mira el entorno y va a comprar el pan, evita las conversaciones, porque, a ver, claro, yo tengo mis ideas, pero expresar públicamente lo que uno piensa a veces pues no es agradable o es... No vivimos en Hernani, afortunadamente, no como los pobres que han tenido que salir huyendo de determinados ámbitos, pero en el resto de la península, en el resto de España, etcétera, hay veces que no es agradable y que uno dice, ¿para qué me voy a meter en líos si me van a tachar y me van a señalar y yo soy el extremista y un racista y no sé qué, ese tipo de cosas que se bombardean constantemente? Esa barrera ya se ha pasado. Ya
ya se ve que se ha pasado. Y luego pasa que cuando uno vive en un entorno, de repente dice, coño, si el vecino del tercero lo dice claramente, y el que vende la fruta aquí también, Sí. y he ido a comprar, yo fui una vez al súper, no sé qué, y la cajera tenía una pulsera así, verde, de Vox, con la bandera de España y no sé qué, no sé cuándo. Y hay gente que lo está diciendo con toda la claridad. Y cuando uno mira alrededor y dice, pero si es que realmente es gente normal y corriente la gente que va a dar el voto a Vox, no son unos bichos raros, ni van vestidos de hecho, el de otro las día SS, ni un cosas amigo por el estilo. me comentaba el fenómeno en su empresa. Dice, ¿sabes quiénes son los más boxeros en mi empresa? Que es una gran empresa del sector industrial, Dice, la gente de almacén, Claro. la gente de soporte técnico, Hombre, es decir, los trabajos Totalmente. pues no de alta cualificación. Sí, Dice, sí. luego vas ascendiendo y donde te encuentras menos boxeros es precisamente entre los cuadros directivos, donde hay más gente que vota al Sí. PP, algunos socialistas recalcitrantes, Sí, tal. sí. Les Pero la encontraron gente ya de un abajo, nombre. todos Vox. Claro, les Eso han es una encontrado cosa. un nombre, les llaman facha pobres y Claro. ese tipo de cosas. Sí, Por sí. cierto, les cuento un chiste al hilo de esto de los de abajo, los de Me voy arriba. a ir un momento. Dice, ¿por qué cuando la gente entra por abajo en una empresa, nivel bajo, tal, juegan al fútbol, luego cuando ascienden ya empiezan a jugar al tenis y luego ya por último los altos directivos juegan al golf? Y dice el otro, pues porque a medida que asciendes en la empresa se va reduciendo el tamaño de las pelotas. Perdón. Y ya cuando llegas muy alto, haces piragüismo. Que ya no hay. Que ya no hay. Perdón. No, sí. Eso es un y ataque. Eso no ha sido. Justo lo que comentabas tú, que estoy completamente de acuerdo contigo, con que ya ves que la gente de tu alrededor ya empieza a hablar más libremente de todo esto que piensa, y ves que el votante de Vox es la cajera, es el que limpia, es el que te da el pan. También pasa el efecto contrario. Cuando ves quiénes están defendiendo las otras ideas, dices, Claro. yo no me identifico con él. Claro. Cuando ves al siguiente, por ejemplo, esta persona que se regulariza y va a votar al PSOE, dices, es que yo no soy igual a él. Bueno, es que la izquierda Y ahí- sigue y ahí es donde te das confiando. cuenta. La izquierda que es una cosa que a mí me parece patética y un poco lamentable. Sigue confiando en conquistar el voto de la gente normal y el voto popular y el voto joven, presentando a personajes como Víctor Manuel, como el Gran Wyoming o como Broncano. Quiero decir, que llega un momento que dices, usted no ha llegado a comprender hasta qué punto esta gente no es que no represente al voto popular, es que les resultan antipatiquísimos a la Eso mayor es, parte del eso voto es. popular. Eso es. Muy antipáticos. Es verdad que siempre queda pues lo que ha sacado. Podemos ha seguido sacando votos en Aragón. No ha sacado un puñetero escaño, pero ha seguido sacando 17.000 votos. Siempre hay 17.000 personas a las que estas figuras les siguen pareciendo lo más de lo más, pero no tienen ningún enganche en la sociedad hoy en día. No, tal cual. Entre otras cosas porque la gente hace números y dice, si Televisión Española nos cuesta 1.200 millones de euros, TV3 300, ya son 1.500, y empiezas a sumar y a sumar gente que se está haciendo riquísima gracias a los impuestos de los más indefensos, dices, es bueno, muy necesario porque Venga, lo de Barbacid no es importante. claro. Lo importante es pagarle el sueldo a Broncano. claro. Eso es. ¿Quién está hablando en este país eso no tiene de que no puede... es invendible, es la invendible. electricidad no puede tener un IVA del 21%? ¿O es que la electricidad no es un bien básico? Más básico que el pan en esta sociedad que vivimos. ¿Vamos a tener otro apagón pronto, usted cree? Bueno, no lo sé lo que vamos a tener, pero es evidente que no están los gestores, los mejores gestores al frente de las infraestructuras en este país, sino que están los tíos más amiguetes de los amiguetes. Entonces, así no se puede gestionar nada. Y el dinero no va donde tiene que ir. O sea, Claro. el dinero no termina donde tiene que terminar. Y ese es el gran problema. Mira todo lo que pasó con la con lo que está pasando con el transporte. O sea, ves la inversión, supuestamente el dinero que tenía que estar en un sitio, que no ha llegado a ese sitio, y estamos viendo los problemas ahora, varios años después. Las carreteras. Las carreteras, con las lluvias. No, asómate a Madrid estos días y verás los baches que hay. Yo he hecho varias fotografías ya, digo, pero ¿qué es esto? Es que como vayas en moto te pegas una galleta. Sí. En fin, no sé. Bueno, me parece que tenemos pendiente una pausa publicitaria, ¿no? Ah, no tenemos pendiente ninguna pausa publicitaria. Ya estoy que se me va la olla. Parezco Pedro Sánchez. Está 9:43. un poco así, como para allá. Bueno, ¿de qué quieren ustedes que hablemos un poquito? Deberíamos dedicar un poco de tiempo a la ola de indignación que recorre en Francia después del asesinato a golpes de un chaval católico
un chaval de derechas, que estaba en una manifestación convocada por el colectivo feminista de derecha Némesis contra un acto antisemita de la extrema izquierda, y le han matado a golpes, pero una paliza brutal de la que al final no ha salido. Y bueno, pues la gente está reclamando que se haga algo, detenciones, y está señalando a quienes son los responsables de la mayor parte de los episodios de violencia. Siempre la violencia va de los mismos a los mismos, es una cosa espectacular, salvo muy contaditas excepciones, siempre son los progres, siempre son la izquierda, siempre son los separatistas los que vuelcan su ira y su violencia sobre la gente de derechas, los católicos, los no separatistas. Es una cosa espectacular. Según escribía la noticia El Español este fin de semana, era un activista de ultraderecha, que es un titular vomitivo. Lo digo yo a título personal y como mi opinión personal. Quentin, el chico. Quintín, sí. Quentin. Bueno, peor era otro titular que vi en otro medio, que era: el activista muerto a manos de militantes de extrema izquierda eleva la tensión. Y dices, hombre, no será el activista el que eleva la tensión, claro. Será el asesinato del activista, digo yo, ¿no? Sí, porque claro. Pobre hombre está muerto, así que difícilmente puede elevar nada. Bueno, el silencio en ese tema ya es ominoso, O sea, que lo que están haciendo los antifas. De hecho, Marine Le Pen acaba de pedir en Francia que se declare a esa organización como una organización terrorista. Como se ha hecho en Estados Unidos. Se ha hecho en Estados Unidos, porque así yo creo que el comportamiento de esas gentes da para que se les declare organización terrorista. Son de una peligrosidad extrema y hay que acabar con ese asunto. Es que si no, vamos a estar en sus manos. Yo, cuando veo el próximo gobierno PP-Vox o Vox-PP, veremos cuál es en España, yo lo que veo es un movimiento de la calle, de excitación de estos antifas, que será, yo creo que muy peligroso, y hay que prepararse para eso. Y es hay que no tener muy podemos, claro cómo hay que legislar. No podemos normalizar que la defensa de las ideas sea a través de la violencia. Hombre, claro. Porque es que yo rescato una frase que dijo un presidente, que dijo que el socialismo en muchos países se ha defendido a través de las armas. Y es que es verdad. O sea, al final, vemos un caso de cuando se te acaban los argumentos, cuando no tienes forma de defender tus ideas porque no se sostienen, ya recurres a la violencia. Entonces, no podemos acostumbrarnos a despertarnos una mañana, ver el periódico y ver este tipo de noticias. Entonces, no podemos permitir que eso que hoy pasó en Francia nos pase aquí en España en unos años. Entonces, tenemos que estar alerta y sobre todo empezar a poner medidas de seguridad para que esto no pase. Porque Francia ya tiene un gran problema con todo esto y parece que está pasando al otro lado del mundo, pero es que está pasando al lado de nuestra casa. A ver, es muy desgraciado el acontecimiento en Francia porque lo han matado a patadas en la calle. Increíble. Pero no hemos llegado a eso, pero aquí en España, cada 2 por 3 hay asaltos a las carpas que pone Vox en cualquier pueblo de España. Eso es. Hace poco una en Cataluña, donde le dieron un puñetazo a una muchacha de Vox que estaba allí en la carpa y la mandaron a urgencias con la nariz rota y quiero decir, no la mataron a patadas en la cabeza porque probablemente no pudieron o no llegaron a ese extremo, pero la intención es la misma. Eso es. Es la misma, es la turba y tengo derecho a patearte la cabeza porque como yo soy antifascista es una cosa muy curiosa porque claro, es una manera de declararse. Entonces si los criticas es que eres fascista. Dicen, es que tú estás a favor. Como si criticas al antifascista, me he puesto una etiqueta que es intocable, es impermeable. No hay derecho a que tú me critiques. ¿Cómo me vas a...? ¿Qué quieres? ¿Ilegalizar a los antifascistas? Luego eres un fascista. Dices, vamos a ver, no. Eso, la definición negativa no dice nada. Eso del Parménides lo sabemos todos los que hemos estudiado algo. No es manera de definirse. Estudiar es fascista. Perdón. Es fascista también. Entonces dices, esto es un grupo de acción de golpe terrorista, de golpe de violencia en las calles, etcétera. Y eso ha sucedido trágicamente ahora en Francia y ha sucedido hace poco en Italia, que no lo mataron a un policía, un carabinero, y no lo mataron a golpes de puro milagro. Pero iban a por él también. Ya sucedió en España con y en Estados Víctor, Unidos el Charlie hombre Kirk, que llevaba... Aquí mataron, Lanza mató a patadas también a un señor por llevar tirantes con la bandera de España, pero insisto, que hay carpas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la reacción frente a eso? En cambio, yo echo en falta, sinceramente,
y esto es otro episodio, va a parecer que le tengo yo manía a Esther Muñoz, pero es que este fin de semana ha estado muy activa en las redes y uno de los tuits que ha puesto ha sido en solidaridad con esta diputada que es saharaui, que se llama Tess Siri, porque alguien le ha mandado unos mensajes en las redes, etcétera, que eran amenazantes y tal. Y entonces inmediatamente, como Esther Muñoz, yo no tengo nada que ver, mis ideas políticas están en las antípodas de Tess, pero le mando desde aquí un abrazo de solidaridad por las muestras de odio, porque yo también he recibido. Ha tardado 1 minuto y medio en solidarizarse con Tess, ¿no? Que me parece muy bien, pero es que yo no he encontrado nunca un tuit de Esther Muñoz solidarizándose con las personas que están en las carpas de Vox. Físicamente agredidas. Físicamente, no realmente agredidas con un puñetazo en la cabeza. Entonces dices, no lo encuentro. Luego cuando usted pone tuits según y para quién, para solidarizarse con según y qué personas, puñeta, ¿estamos o no estamos a lo que tenemos que estar? La violencia te la están... Quiero decir, que es que te van a dar a ti antes o después. Claro, pero Luis del Pino lo ha explicado estupendamente bien. Es que Josu Ternera tiene una orden de búsqueda internacional de la policía española y la policía europea, y se sabe dónde está. Kake Minuesa lo ha encontrado en su casa y no es detenido. ¿Eso cómo se llama? Es que vivir en un país en el que Cherokee ha salido a la calle a mí me da vergüenza, sinceramente. Ya me pueden explicar lo que me quieran explicar sobre el artículo 102 no sé qué de la ley de procedimiento o de no sé cuál de ellas es, si es de instituciones penitenciarias, lo que sea, me da exactamente igual. Es un sistema fallido. Un señor que ha matado como ha matado ese hombre no puede salir a la calle nunca más. Yo soy contrario a la pena de muerte, por principio. Siempre lo he sido y nunca la sostendré como solución. Pero es que no tiene ninguna lógica que Cherokee vuelva a pisar la calle. No debería. No puede. Eso es no hacer justicia. Entonces ya me pueden decir, no, es que nuestro sistema es garantista, es que hay que aplicarle. Me da igual. Tienes en prisión provisional a Ábalos y a tal, por muy corruptos que sean y muy tal, y sacas a un tío que tiene 400 años de ¿Cuántos años condena? ha estado Cherokee en la ¿Cuánta cárcel? gente ha matado? Por cuánta gente que ha asesinado fríamente y ha participado en unos crímenes que y son... que además manifiesta su no arrepentimiento. Por supuesto. Sí, Explícitamente. O sea, es que aquí no sale un preso aquí. No sale en libertad condicional en 3er grado si no tiene un informe de la Junta, un informe de la psicóloga, un informe del asistente de tal. Tiene que tener un informe súper positivo y si no, no sale. Sí. Bueno, Y este- un informe del Ministerio del Interior diciendo que Claro. no a claro, Bolinaga o a de Juana Chaos. Claro, que uno por uno y otro por el otro los sacaron a los Claro, dos. Y Bolinaga, que estaba muy malito y no vamos a permitir que se muera en la cárcel. Y luego estuvo de chateo no sé cuántos años. ¿Bolinaga es Vox? Bolinaga es el origen de Vox. Bolinaga es el origen de Vox, porque es el que tenía a su cargo, el que se ocupó del secuestro de Ortega Lara. ¿Cuántos años después? Ahora tenemos a Cherokee. Cherokee es el Bolinaga 2. Así es como están las cosas. Ay, y eso señor. es insufrible. Pero fíjate que yo... Difícilmente. Entonces, y ahora viene un mamarracho, no recuerdo el nombre. No sé quién ha dicho este fin de semana que llegará un momento en que podamos hacer chistes de ETA y no sé qué, que eso hay que superarlo, que esto está muy superado. Ahora no se pueden hacer chistes, aquí tenemos que estar todavía hablando de cosas que sucedieron hace 80 años, etcétera y tal, y todo eso tenemos que ir todo muy compungidos y con mucha velita roja y no sé cuánto y estas cosas, pero de ETA se pueden hacer chistes, se van a hacer chistes tu puta madre, con perdón. Bueno. Don Borja Se me ha escapado. parece No que importa. también... Los niños ya están en el colegio. Don Borja parece que también va a tener problemas con la justicia. Don Borja Cabezón saca el Confidencial una exclusiva. El amigo de Sánchez, Borja Cabezón, usó empresas falsas y testaferros para eludir impuestos. ¿Y quién es Borja Cabezón? Dirán ustedes. Pues es el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, suma y sigue, y ex embajador del COVID-19, es decir, un tío al que le nombraron para cobrar un puesto, en un puesto chollo de nueva creación, que por supuesto no servía para nada y no ha hecho nada Embajador del útil. COVID-19. Embajador del COVID-19. Que representaba al COVID-19. sí. Representaba, pues ya ves, Sánchez creó una embajada, Una embajada. del COVID y nombró a este tío. ¿Que Con para qué? sede Pues en- para poder ponerle a Para este las tío un mascarillas, sueldo, para las un sueldo mascarillas. enorme. Para sí. ponerle un estanco. Bueno, pues Madre este mía. resulta que usó empresas falsas y testaferros para eludir impuestos. ¿Hay alguien en el actual PSOE que no sea un delincuente, digo yo? Porque vamos a tener ya que
hablar con los de, ¿cómo se llaman estos? Greenpeace, para que pongan en la lista de especies en peligro de extinción el militante socialista honrado. Ese que Feijóo dice que debe de existir en alguna parte, ¿no? Están empeñados. Y lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué capacitación tiene en este caso Pedro Sánchez si toda la gente de su alrededor está en tramas de corrupción, en delitos, en la cárcel, muchos de ellos? ¿Qué capacitación tiene para ser presidente? Sí, solo hay dos posibilidades. O que no se haya enterado de todo eso, lo cual no lo capacita para liderar un país, o está al tanto de todo, como yo creo que es. Incluso puede estar relacionado cerca de gente que está en la cárcel a día de hoy, y ahí sigue. ¿Qué capacitación tiene? Mira, te la digo. Bildu, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos y Sumar. Y las cintas grabadas en las saunas del suegro. Esa es la capacitación que tiene Por eso, Pedro Sánchez. que digo yo que por un lado o por otro no tiene sentido que siga al frente Si no manda él en España. ¿Qué va? Él está allí. Claro. Y le va bien, porque está en Moncloa, tiene sus escoltas, puede seguir yendo a Dominicana, tal. Pero los que mandan están uno en Waterloo, el otro está en un caserío de Elorrio ¿Y Zapatero ha vuelto ya de Caracas, sabemos? ¿O? Sí. Ya Está aquí, está en España. Cuando Vox le propone al PP presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, el PP la rechaza. Y de esto nos olvidamos a día de hoy. Y esto fue hace... No nos olvidamos. Hace nada. Aquí esto fue no hace nos nada. olvidamos. Aquí No, nosotros no nos olvidamos, pero la gente sí. O sea, esto no... Yo es que creo que es irracional no presentar una moción de censura contra este gobierno. Claro, por eso digo, porque el PP está Es un jugando un juego muy instrumento peligroso que tienes de, bueno, estar ahí entre dos aguas. Sucede una cosa, que cuando tú presentas una moción de censura tienes que explicar cuál es tu programa de gobierno. Entonces Feijóo últimamente, yo lo he escuchado una vez más, no es la primera vez que se lo escucho este fin de semana en un discurso, decir que ellos van a acabar con el sanchismo, que van a derogar toda la mayor parte de la regulación, pero no dice cuáles. Entonces, si subiese al estrado en una moción de censura... Que si dice cuáles le pillamos luego. Si sube al estrado del Congreso, si sube al estado de oradores y tiene que hacer una proposición de gobierno, tendría que decir exactamente en concreto cuáles y cuál iba a ser su programa de gobierno. Yo creo que eso no lo vamos a ver. No quiere hacerlo. No lo quiere hacerlo porque tiene varios. Claro. Tengo este y opciones. si no te gusta tengo el otro. Sí. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días de nuevo. Pues hoy les traigo la respuesta que ha dado la audiencia a la pregunta que lanzábamos esta mañana. ¿Qué gobierno le gustaría tras las próximas elecciones generales? Fíjense ustedes que en muchas ocasiones les preguntamos ¿qué cree que va a salir? Pero ahora ya jugamos a que nos cuenten sus deseos. ¿Qué les gustaría a nuestros oyentes? 4 opciones. La primera, que hubiera un gobierno del PP en solitario. La segunda, que hubiera un gobierno del PP con Vox. La tercera, que hubiera un gobierno de Vox en solitario. Y la cuarta, que hubiera un gobierno de izquierda. Esa opción, tengo que decirles que es la menos votada, con un 1% No de me lo los puedo votos. creer. Increíble. No sé, la gente, nuestros oyentes no quieren un gobierno de izquierda. Voy con de menos a más. La segunda opción menos votada, con un 2% de los votos, es la de un PP en solitario. La tercera opción menos votada, con un 12% de los votos, es la de PP con Vox. Y la de Vox en solitario se lleva un 85% de los apoyos. Ese es el resultado que deja la encuesta en Twitter. Percibo un cierto favoritismo en nuestra audiencia. Sí. No sé. Así, leyendo entre líneas la encuesta. La verdad es que hay comentarios muy interesantes, don Luis. Por ejemplo, este de Chispigordi en Twitter, que es un habitual, dice: me gustaría Vox en solitario, pero soy realista. Y eso no va a suceder de momento. De momento. De momento, que esa es la clave que nos deja Chispigordi en Twitter. También en Twitter, Crispal dice: me gustaría un gobierno de Vox en solitario que acabara con el gasto público innecesario, derogara las leyes absurdas del PP y del PSOE, que expulsara a los inmigrantes ilegales y pusiera orden en la vida de los españoles. Ya está bien de perder el tiempo en chorradas. Yo, desde luego, todas estas medidas que ha puesto encima de la mesa... Ese oyente es un radical. ¿Qué será lo siguiente? ¿De pedir un gobierno al servicio de los ciudadanos? Ya ve usted, Es extrema derecha, la Sirius. Pensando en mejora económica, en el sostenimiento del sector industrial, en fin, una serie de medidas que son tan de sentido común, ¿verdad? Sí. Que dices, pues que me extraña que no haya un partido que
firme todas ellas. Por suerte, como nos dice este oyente, Vox está detrás de todas estas medidas que, como saben, están marcando la agenda política de la derecha. Luego otros van a rebufo, pero en cualquier caso es Vox el que los pone encima de la mesa. Beatriz, en Twitter, dice: España necesita abandonar con urgencia la senda en la que nos tienen embarcados el PP y el PSOE, que es la del decrecimiento que marca la Unión Europea y a la que están agarrados ambos con uñas y dientes. No será posible si el PP da el relevo al PSOE solo o en compañía. Lo de la senda del decrecimiento es importante. ¿Recuerdan ustedes hace muchos años cuando uno de los dos protagonistas de la paradoja de los hermanos Garzón era ministro de Consumo en España? ¿Recuerdan ustedes que se fue que hizo una entrevista para un medio inglés y cogió y arremetió contra la calidad de la carne española, metiéndose con las industrias ganaderas, contra las grandes explotaciones ganaderas? Y la gente, fíjate, qué imbécil, ¿cómo hace eso? Va tal. Y yo dije, no se equivoquen ustedes, es deliberado. Claro. Quieren destruir el sector primario. Por supuesto. Y lo dije ya entonces. ¿Verdad que mirando hacia atrás se ve perfectamente cómo hemos ido en una senda deliberada de destrucción del sector primario? Es una de no era tonto, en ese caso no era la paradoja. Se repite mucho, es cómo puede, no sé qué, si esto daña a la clase media o a la clase popular, ¿cómo puede ser? Dice, pero vamos a ver, es que están en eso. Claro, es lo que quieren. Lo que quieren es que tú dependas de un cuenco de arroz que te van a dar cada semana. Eso es lo que quieren, el día que te tengan pero así. Hay otro ingrediente, previo pago de su importe. ¿O es que creéis que lo hacen gratis? No, claro, para eso viven de eso. Por favor. La clave es si vamos a poder corregir el rumbo, ¿no? Si estamos a tiempo de enmendar esa deriva. Voy con las publicaciones de YouTube. Juan Francisco Jiménez García dice que hace falta frescura en el país y patriotas de verdad. Creo que solo... pues los azules y los rojos son iguales. Espero que el color verde esperanza algún día gobierne en solitario y veamos a España en el lugar que se merece. Carmen García Bermejo nos deja un mensaje casi filosófico. Dice, siempre se corre un riesgo al votar, pero hay que probar si la verdad está en esos que parece que nos representan. A ver si hay verdad o hay mentira en aquellas personas que salen elegidas. Y terminamos con un par de comentarios del chat de YouTube que está bastante animado. Juan Francisco Arroquiagarri dice que la tendencia apunta a un empate técnico a 3 en el número de escaños en las próximas elecciones generales entre Vox, Partido Popular y PSOE. Y Eduardo Pascual nos dice que el bipartidismo sale a las elecciones con ventaja. Al menos 6 millones de personas dependen de ellos laboralmente. Bueno, hoy es... ¿Qué día estamos? Estamos al lunes. 16. Ayer era 15. Anda, eso quiere decir que queda un día menos para deshacernos de Pedro Sánchez. Gracias, doña Carmen. Un placer, como siempre. Gracias, don Borja Montoro. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Gracias, don Cristian Toro. Gracias. Gracias, señor del Toro. ¿Qué tal, don Julio Ariza? Y gracias por Toro. Estamos fatales, Hombre, no, pues... Eso está muy bien. Hombre, Montoro, Toro... Hoy Toro. estamos en la piel de toro. Bueno, vamos a poner punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos recuerda ese mandamiento: no utilizarás el nombre del pueblo en vano. Buenos días, don Paco. Apreciados amigos y mi querido director, don Luis del Pino, este fin de semana vi una película basada en hechos reales. El film se desarrolla en los años 70, cuando aún Polonia continuaba anexionada a la fuerza en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En esa época mandaba Brezhnev en la Unión Soviética. La película se titula, abro comillas, Niños del Plomo, cierro comillas. En nombre del pueblo, con propaganda, se vendía un paraíso comunista que nunca ha existido y que, por supuesto, en esa época no existía, mientras decenas de niños morían envenenados por el plomo de una fábrica, de una acería. Una mujer médico de profesión, Joanna Kulin, se enfrentó al sistema comunista denunciando que el plomo disuelto en el agua, el aire y la tierra proveniente de la acería, de la fábrica, mataba a los niños, pero el sistema prefiere la mentira y el silencio antes que la verdad. La desinformación y el miedo están por encima de la verdad y de la vida. Esas mentiras
que ya también en España están siendo terribles rutinas y hace que se mienta, se robe con impuestos abusivos mientras escasean las viviendas, se acogen cargas ingentes de inmigrantes ilegales, castigando a quienes con su trabajo mantienen la seguridad social. Hemos pagado redes ferroviarias que están obsoletas por falta de mantenimiento. No hay dinero para prevenir catástrofes ni para paliar todo el sistema totalitario impuesto por el PSOE que nos conduce a la peor dictadura. Y todo lo hacen utilizando en vano el nombre del pueblo. Esto es por el pueblo. Con esa acería de Polonia pasaba lo mismo. Pues aquí estamos ya en esa vía. En nombre del pueblo se destruyen proyectos para la vida futura, como el Plan Hidrológico Nacional. Se fomenta el aborto, la falta de ayudas a la salud mental, la falta de investigación en la enfermedad del ELA o para la investigación del cáncer y en los niños, y creándose listas de esperas continuamente en los ambulatorios. Qué buenos son los dictadores españoles a costa de los bolsillos del pueblo español. Repito una vez más, sin buscar grandes audiencias en estos maravillosos medios de comunicación, prefiero el boca a boca y que ustedes estén atentos porque en breve, con motivo de evitar que los niños menores de 16 años accedan a las redes sociales, nos quitarán también la libertad de expresión. Para bulo y bulerías, desde Sánchez hasta Pilar Alegría. Desde Sánchez hasta Pilar Alegría. Mañana más y mejor. Punto final.